bienvenido al Yo Escritor, el IA Podcast. En esta ocasión nos sumergimos en el mundo de Charles Bukowski. Un escritor tan famoso por su estilo crudo y sin tapujos, como por su imagen de escritor maldito. ¿Qué te parece más intrigante de Bukowski, su vida o su obra? Buena pregunta. Creo que lo que me fascina es cómo ambas se entrelazan. Su vida fue su material, su combustible. Y eso se nota en cada página. Cierto. La línea entre realidad y ficción es borrosa en Bukowski. Es casi imposible separar al hombre de la página. Exacto. Tomemos como ejemplo a Henry Chinaski. Su alter ego literario aparece en gran parte de sus novelas, ¿no? Este personaje. Un antihéroe cínico, bebedor y mujeriego. Parece un reflejo del propio Bukowski. Más que un reflejo. Diría que es una ventana al alma de Bukowski. Piensa en Cartero, donde Chinaski, al igual que Bukowski en su vida real, se enfrenta a la monotonía del servicio postal. O en Factotum, que captura la esencia de sus años, en los que Bukowski deambulaba entre trabajos esporádicos. Exacto. Es como si Bukowski nos estuviera ofreciendo una visión sin filtros de su propia experiencia, utilizando a Chinaski como un vehículo para explorar sus propias luces y sombras. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto de la obra de Bukowski es autobiográfica? ¿Es una confesión disfrazada de ficción? Es una pregunta que ha intrigado a los lectores durante décadas. Y quizás esa ambigüedad, esa mezcla de realidad y ficción, es parte de lo que hace a Bukowski tan cautivador. Ahora bien, hablemos de su estilo. Realismo sucio, le llaman. ¿Cómo lo explicarías a alguien que no esté familiarizado con el término? Imagina una fotografía sin retoques, que captura la crudeza de la vida tal como es, sin adornos ni filtros. Eso es el realismo sucio. Es un estilo que se centra en los aspectos más crudos y a menudo desagradables de la vida cotidiana, utilizando un lenguaje directo, a veces vulgar, para retratar la realidad sin rodeos. Es como si Bukowski nos estuviera diciendo, miren, esto es la vida, sin edulcorantes ni fantasías. Precisamente. Y al hacerlo, desafía las convenciones literarias de su época, que a menudo se inclinaban hacia una representación más idealizada de la realidad. Y hablando de desafiar convenciones, ¿no te parece fascinante cómo Bukowski, a pesar de su temática a menudo sombría, ha logrado conectar con generaciones de lectores, especialmente con los más jóvenes? Es algo que me intriga también. Quizás es su autenticidad, su negativa a endulzar la realidad, lo que lo hace tan atractivo. En un mundo que a menudo nos exige ser perfectos, Bukowski nos da permiso para ser imperfectos, para abrazar nuestras fallas. Y hablando de imperfecciones, no podemos pasar por alto la fascinación de Bukowski por el pájaro azul, un símbolo recurrente en su obra. ¿Qué significado crees que tiene? El pájaro azul representa esa búsqueda constante de belleza y libertad, en medio de la crudeza de la vida. Es un atisbo de esperanza, una aspiración a algo más allá de lo mundano, que persiste incluso en los momentos más oscuros. Es como si a pesar de todo el cinismo y la desilusión, Bukowski aún se aferrara a la posibilidad de algo mejor, algo que trascendiera la realidad inmediata. Exacto. Y esa tensión entre la crudeza de la vida y la búsqueda de belleza es algo que se repite a lo largo de su obra. Y no solo eso, Bukowski también exploró temas como la soledad, la alienación y la búsqueda de significado. ¿Crees que estas temáticas están relacionadas con sus propias vivencias? Sin duda, su vida estuvo marcada por el alcoholismo, relaciones tumultuosas y una sensación de no pertenencia. Estos temas se filtran en su obra, creando una atmósfera de desolación y a la vez de profunda humanidad. Es como si intentara comprender su propia existencia a través de la escritura, explorando la complejidad de la conexión humana y la dolorosa realidad de sentirse solo en el mundo. Y al hacerlo toca una fibra sensible en todos nosotros. Porque en el fondo todos buscamos conectar, pertenecer, encontrar un sentido a nuestra existencia. Y Bukowski, a pesar de su estilo áspero y directo, logra capturar esa búsqueda universal de una manera profundamente conmovedora. Y ahora cambiando un poco de tema, hablemos del amor. Bukowski no es precisamente conocido por su romanticismo, ¿verdad? No para nada. Su retrato del amor es complejo, a menudo cínico, incluso brutal en ocasiones. Piensa en el título de una de sus obras más famosas. El amor es un perro del infierno. Con eso lo dice todo. Efectivamente, en esa obra, Bukowski explora el lado oscuro del amor, el dolor, el desamor, la posesividad y los impulsos destructivos que puedan acompañar a las emociones intensas. Y aún así, incluso en sus representaciones más cínicas del amor, hay una sensación de que todavía cree en su poder, aunque sea un poder que puede herir tanto como sanar. Absolutamente. Es como si reconociera los riesgos, el potencial de dolor y decepción, pero aún así se sintiera atraído, buscando conexión e intimidad. Y esa tensión se puede observar en sus propias relaciones. Estuvo casado 2 veces. Y digamos que su vida romántica estuvo lejos de ser convencional. Parece que el amor lo atraía y lo repelía al mismo tiempo, luchando constantemente con su complejidad. Y eso es lo que hace que su retrato del amor sea tan convincente. No nos da una versión romántica, nos muestra lo bueno, lo malo y lo feo. Sin tapujos. Siendo brutalmente honesto, lo cual, como hemos comentado, es un sello distintivo de su escritura. Entonces, para resumir, tenemos a un escritor que no teme explorar el lado oscuro de la humanidad.
que encuentra belleza en lugares inesperados, y que lidia con grandes preguntas sobre el amor, la soledad y el significado de la vida. Y todo esto lo hace con una crudeza y una honestidad que pueden resultar incómodas, pero que al mismo tiempo nos obligan a mirar de frente a la realidad, a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas y a conectar con algo profundamente humano que reside en todos nosotros. Y ahora me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Qué les ha llamado la atención de la vida y obra de Bukowski? ¿Qué les resuena de este escritor maldito? Es una buena pregunta para reflexionar. Me gustaría ahondar en un aspecto que mencionamos brevemente. Su pasión por la música clásica. Sí, es curioso cómo un escritor, tan asociado a la crudeza y al realismo sucio, encontraba consuelo y belleza en la música de compositores como Mahler o Sibelius. Es una paradoja que revela la complejidad de Bukowski. No era un ser unidimensional, sino un alma que albergaba una amplia gama de emociones e intereses. Esa pasión por la música clásica nos muestra una faceta diferente de Bukowski, una faceta que quizás no se aprecia a simple vista en su obra escrita. Exacto. Es como si la música le permitiera acceder a un plano emocional más profundo, a una belleza trascendente, que contrastaba con la crudeza de la realidad, que retrataba en sus escritos. Y esa búsqueda de belleza en medio de la oscuridad es algo que me parece profundamente humano y conmovedor. Es como si Bukowski nos estuviera diciendo, e incluso en los momentos más difíciles, la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Precisamente. Y eso nos lleva a otro aspecto fascinante de su obra. Creo que es importante destacar cómo Bukowski, a través de su obra, dio voz a aquellos que a menudo son ignorados o silenciados por la sociedad. Sí, su realismo sucio se enfoca en la vida de la gente común, de los trabajadores, de los perdedores, de aquellos que viven al margen de las convenciones sociales. Y al hacerlo, Bukowski les otorga dignidad. Los convierte en protagonistas de sus historias. Les da un espacio para existir y ser escuchados. Es como si Bukowski nos estuviera diciendo que todas las historias merecen ser contadas, que la belleza y la complejidad de la experiencia humana no se limita a las élites o a los privilegiados. Y eso es algo que, en mi opinión, lo convierte en un escritor verdaderamente revolucionario. Su obra desafía las jerarquías sociales, las convenciones literarias, las ideas preconcebidas sobre lo que es bello y lo que es digno de ser contado. Y al hacerlo, nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre el mundo, a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la humanidad que reside en todos nosotros, sin importar nuestra posición social o nuestro estilo de vida. Y esa, creo yo, es una de las razones por las que Bukowski sigue siendo relevante hoy en día. Su obra nos interpela, nos incomoda, nos hace reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre el mundo que nos rodea. Y a pesar de su crudeza, de su cinismo, de su visión a menudo desencantada de la vida, hay una chispa de esperanza que brilla en la obra de Bukowski. Esa chispa de esperanza reside en la búsqueda constante de belleza, en la capacidad de encontrar momentos de conexión humana, incluso en medio de la soledad, en la resistencia del espíritu humano ante la adversidad. Y creo que esa es la lección más valiosa que podemos extraer de la obra de Bukowski. Incluso en la oscuridad, la luz puede abrirse paso. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el legado de Bukowski? ¿Qué impacto ha tenido su obra en la literatura y en la cultura en general? Es una pregunta compleja. Es una pregunta que nos invita a mirar más allá de la superficie, a analizar no solo su obra en sí misma, sino también su impacto en la cultura, en las generaciones posteriores de escritores, en la forma en que percibimos la literatura. Exacto. Porque Bukowski no solo escribió, sino que también provocó, desafió. Y en cierto modo abrió un camino para que otros escritores exploraran temas y estilos que antes eran considerados tabú o marginales. Su realismo sucio, por ejemplo, influyó en toda una generación de escritores que buscaban retratar la realidad sin adornos, sin filtros, sin concesiones. Y esa influencia no se limita al ámbito literario, el cine, la música, incluso las artes visuales, han encontrado en Bukowski una fuente de inspiración, una forma de romper con las convenciones y explorar la crudeza de la experiencia humana. Pienso en películas como Barfly, basada en un guión del propio Bukowski, que captura esa atmósfera de desolación y a la vez de vitalidad que caracteriza su obra. Con la música de Tom Waits, con su voz áspera, y sus letras que hablan de la vida en los márgenes de la sociedad, que parece un eco de la voz de Bukowski. Exacto, y creo que esa influencia transversal, que va más allá del ámbito literario, es una muestra del impacto profundo que Bukowski ha tenido en la cultura contemporánea. Y no podemos olvidar su impacto en los lectores. Bukowski sigue siendo un autor de culto, con una base de fans leales, que encuentran en su obra una voz auténtica, una forma de conectar con sus propias experiencias y emociones. Es interesante cómo, a pesar de su estilo, a menudo crudo y desencantado, Bukowski logra generar una conexión emocional con sus lectores. Quizás es porque en su honestidad brutal, en su negativa a endulzar la realidad, hay una forma de catarsis, una manera de confrontar nuestros propios demonios
y encontrar un sentido de comunidad en la experiencia compartida, del dolor, la soledad, la búsqueda de significado. Es como si Bukowski nos dijera, no están solos, yo también he pasado por esto. La vida es dura, pero aún así vale la pena vivirla. Y creo que ese mensaje, esa mezcla de crudeza y esperanza, es lo que hace que Bukowski siga siendo relevante hoy en día, especialmente para las nuevas generaciones, que buscan una voz auténtica, en un mundo que a menudo parece superficial e inauténtico. En un mundo que nos bombardea con imágenes de perfección y felicidad, Bukowski nos recuerda que la imperfección también es hermosa, que la vulnerabilidad es una fortaleza, que la vida es una mezcla de luz y sombra, y que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Y con esa reflexión final, creo que podemos dar por concluida esta inmersión profunda en el mundo de Charles Bukowski.